Hola, buenos días. Me llamo Jeremy Claire Loreto. Tengo 20 años. Soy de Cebuana y vive en Pardo. Yo soy estudiante de Ciencias Políticas en Universidad de San Carlos. En mi casa. Mi casa es grande, es marrón y verde. Mi casa tiene el dormitorio, el baño, la cocina, el comedor y el salón. El dormitorio es grande, es bonito y es nuevo. El dormitorio hay una cama, 2 almohadas y la lámpara. 2 almohadas están encima de la cama. La lámpara está a la derecha de la cama. Las cortinas están a la izquierda de la cama. El salón es grande, es nuevo y es rojo. El salón hay un sofá, un televisión y una araña. La araña está encima de la sofá. La televisión está enfrente de la sofá. La sofá es rojo. El comedor es bonito, es simple y es pequeño. El comedor hay una mesa, unas sillas y un armario. Las sillas y la mesa son marrón. El armario está al lado de las sillas. Las cortinas están al lado de la mesa. La cocina es nueva, es bonita y es naranja. La cocina hay un frigorífico, una estufa y un fregadero. El frigorífico está a la derecha del microondas. La estufa está debajo de los armarios. Los armarios son naranja. El baño es marrón, es nuevo y es bonito. El baño hay una ducha, un espejo y una bañera. La ducha está encima de la bañera. El inodoro está a la izquierda de la bañera. El espejo está encima del lavabo. Muchas gracias, mis amigos y amigas. Adiós. Created using Powtoon.